y pesan. Ajá. Sí. Sí, pero parece que usted no. A usted no le pasa, no te mantiene. Tú sabes que alguna vez yo doy la excusa de que fue que comencé muy temprano. Bueno, sí. Y es verdad, a los 25 años yo fui viceministro. Y a los 25 26 años. Y a los 26 administrador general del Banco Agrícola. A los 26. ¿Y a los cuántos años usted fue diputado? Fui diputado en el 82, de manera que ya estaba ya cercano a los... ¿A los 22? No, en el 82. Ah, ok. En el 82-86 fue la primera vez que fui diputado. 82-86. Sí. Pues usted fue diputado con un miembro de este programa. Era la guerra. Sí, pues así. para allá con un rifle. Así Hay es. una guerra, hay que ir a defender la patria con un rifle. ¿Usted tiene cuánto? No, móntese ahí. Pero para usted ser elegido tiene que tener 25. Así es. No cree usted Pero que puede eso ser alcalde con 18. Sí, alcalde Puede sí. ser Y alcalde, regidor alcalde y también. regidor Puede con ser 18. Pero diputado no, ni senador, Eso ni será- presidente. No puede ser. Ajá. Y eso no sería una violación constitucional al joven, de que la juventud es ahora... Yo creo que es un raciocinio constitucional. Ajá. Es decir, ¿En qué sentido? una cosa es tener la edad ya de un adulto y 18 años. Y otra cosa es tener la experiencia de un adulto. Sí, pero también otra cosa es ser Entonces, adulto. la presidencia de la República. Sí, pero también hay cosas que hay gente aquí, muchos adultos que no ha demostrado tener la experiencia. Hay muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad y cuando la tienen sí lo demuestran. Pero usted lo ha dicho, han sido excepciones. Lo Porque la normal, juventud no es como dicen. ¿Usted cree, don Tomás, eso que decía Ortega de que el conocimiento humano solamente viene de la experiencia? no, claro que no. Experiencia es parte, pero el conocimiento también viene por nutrirse De realidad. bueno, porque esa es la experiencia, ¿entiende? Nutrirse porque usted puede ser una persona que con 18 años tenga, bueno, mejor dicho, el jefe del Estado sí, pero nunca ha manejado el gobierno. Correcto. Creo yo. Pero por lo menos diputado puede ser una gente con 18 años. Yo diría que podría ser. Diputado sí, porque por Ahora ejemplo, usted puede velar, por ejemplo, como diputado, sin experiencia, puede velar por los problemas de su generación en ese escenario. Y de su comunidad, porque usted es un representante. Claro, entonces porque aquí hay mucha gente que tiene 70 años Pero y tienen 5 periodos y esos 5 periodos la ha pasado por encima y adentro. Pero Pero en el fíjate, caso- Dari, que nosotros mismos al hablar, hablamos de excepciones. Lo normal es que no tenga suficiente experiencia para... Sí, pero hay que quitarle, aproveche usted que está acoso, cuando usted ve al presidente, que dentro de la modificación, le quiten eso para por lo menos que comencemos con ser diputados. Para diputado debería Yo tener... creo que puede debería ser, tener porque Sí, vamos a puede poner- ser regidor y puede ser alcalde. Vamos a ponerle, a quitarle ahí a... Pues Pero presidente ese le damos chance. impedimento pero- está también para la elección a una diputación. Presidente, No, diputación y senador. y sí. Sí, 25. No, pero que eso No, para presidente bien, 35. 35, presidente. 35. Y pero bien vicepresidente eso 35. podría incluso llevarse al Tribunal Constitucional. Eso podría ser una Sí, discusión. pero ahora lo están... No porque la Constitución que lo prevé. don Tomás, Tendría que hacerse una modificación sí, constitucional. háblenos un poquito de poder para el pueblo. ¿Qué elementos ustedes entienden que hacen al presidente Luis Abinader merecedor de una segunda oportunidad? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, porque esa es la razón fundamental de Poder para el Pueblo. En honor a la verdad, el presidente Luis Abinader ha sido una gratísima sorpresa para la República Dominicana, porque es un hombre que no tuvo experiencia de Estado, al menos experiencia fundamental de Estado. Pero es evidente que es un hombre que lo prepararon para ser presidente. Es decir, ¿quién lo preparó? Acuérdate que él viene de don José Rafael Abinader, que era un político importantísimo en la República Dominicana y que tuvo una trayectoria absolutamente nítida, transparente. Yo pienso que lo de nítido y transparente le viene de José Rafael Abinader, pero pienso que su visión de Estado está influenciada también por José Francisco Peña Gómez, porque ha sido siempre, nació en el PRD, creció en el PRD, y ahora el PRM para mí es una versión mejorada de lo que es el PRD. Pienso que Luis Abinader llega en una pandemia, es electo en una pandemia, llega en esa pandemia, la pandemia está rojo vivo,
y convierte a la República Dominicana en el ejemplo de cómo se conduce en medio de la pandemia, porque está entre los primeros en el mundo que resolvió hasta donde se puede resolver el problema de la pandemia. Pero Luis Abinader es el que llega en esas circunstancias y provoca en el año 21, provocan un crecimiento inusual, 12.3%. Bien, ahí está Lionel peleando por eso, pero fue 12.3% de crecimiento. Aunque en lo relativo, como estábamos debajo de cero, es evidente que ese crecimiento, si se lleva a la normalidad, es de un 5 o un 6%. Esa es la realidad. Pero bueno, el crecimiento económico no se mide solamente por la normalidad, sino por dónde estaba en el momento en que tú lo asumes. Y por eso es un 12.3. Luis Abinader es el que logra el milagro de una normalidad económica cuando los políticos de mayor experiencia planteaban que no era tiempo, que había que tener cuidado, que eso de quitar las restricciones a la pandemia, y Luis se atrevió. Y el turismo del año 19 era la última referencia que teníamos. Y ahora, en el turismo de ahora, ya medido a los 6 meses, ya prácticamente romperá el récord que se había logrado en una gestión turística que hay que admitir que fue exitosa, de Danilo Medina. ¿Entiendes? Fue exitosa, es decir, estaba caminando hacia arriba, ¿entiendes? Entonces, pero de ahí a procurar aquello, ya usted sabe lo que tiene que darse. Entonces Luis es un hombre para esta ocasión, es un hombre para esta situación, y un hombre que ha demostrado en tan poco tiempo la destreza suficiente para que esté reconocido por el mundo en el plano económico, en el plano de la economía, en el plano de la normalización. Ese hombre necesita, es el país que necesita Luis Abinader. Abinader una vez más por necesidad. A mí no me gusta aquello porque se parece mucho a lo otro. Ay, que Balaguer, Sí, que no lo acuérdate que metieron no lo eso por ahí. mencioné hoy, que Balaguer cumpla 20 años de fallecido hoy. Don Así Tomás, es. yo tengo dos preguntas en las que quisiera aprovechar su experiencia como hombre de Estado. La primera es, por el simple hecho de que una persona no cometa actos ilícitos, ¿lo convierte en buen funcionario? Por el simple hecho de que una persona no le digan ladrón o no sea ladrón, es inmediatamente, Aunque no haga nada. es inmediatamente un buen gerente, es inmediatamente un buen gestor, es un buen funcionario, es Por una ese buena simple persona. hecho solamente no. No. Esa es la primera pregunta. Ahora, si además de eso, logra éxitos en la gestión, porque los éxitos se miden no solamente en eso. Ahora déjeme decirle una cosa. Digo, es Yuri. que se ha llegado al punto de la hipermoralización en la política, en la que se cree que la única condición sine qua non o inherente de un buen funcionario es que no sea, es que no cometa ilícitos. Lo que pasa, Yuri, es que tú eres muy joven y posiblemente no sabes que en la República Dominicana la corrupción ni era atacada, y cuando era atacada era politizada. Y la corrupción... ¿No es politizada al día de hoy? No, no está politizada. No hay corrupción. En Al el día día de hoy- al día de hoy no hay corrupción. En el día de hoy hay corrupción, pero se agarra preso al que se define que está accionando corruptamente. Se separa del Estado y se hacen expedientes. Porque ¿quién puede impedir que un ser humano cometa un acto de corrupción? Ahora, ¿dónde estuvo la debilidad del Estado? ¿Dónde está la grandeza de Luis Abinader? Que enderezó el camino, el trayecto de la democracia en la República Dominicana, donde tú podías pasar por el poder y hacer lo que te daba tu M gana. ¿Entiendes? Ustedes conocen lo de... Ya yo hasta tomo alguno de esas maneras de hablar. Entonces, la situación es totalmente diferente. Es algo novedoso. Y lo que debe celebrar, lo que deben celebrar los partidos de la oposición, es que esto se frenó. Pero en el caso del movimiento, lo de la reelección es un planteamiento, ¿verdad? Claro, claro. Es un planteamiento. Entonces, Tiene una segunda pregunta cuando... ok, la pregunta sería ¿cuáles elementos tienen que darse para que ese planteamiento sea concreto? Por ejemplo, ¿puede Luis Abinader, frente a la realidad actual de hoy, presentarse a una postulación con éxito con el escenario que tiene? Cuando me refiero al escenario, no me refiero al escenario de gobernanza, me refiero a la exigencia que hace la población con relación a quienes le acompañan. ¿Puede Luis Abinader concretar ese planteamiento de frente
a quienes lo rodean. Ok, el presidente sí, muy buenas intenciones, muy buen hombre, se preparó, es hijo de tradición, pero ¿y qué tenemos? ¿Cuáles? Miramos a nuestro entorno y tenemos, Yuri acaba de plantear una posición que pudiera ser una posición Una pregunta. no, tú no eres pendejo, Un juicio de valor. Él dijo tú un no sabes lo que juicio de está valor. haciendo, haciéndote chiquito. Es decir, aquí la gente, muchos funcionarios han preferido la inoperancia simplemente para mostrarse como serios, mejor no hacen nada. Aquí hay gente que está sentada en su escritorio así, Con los esperando que brazos lleguen los cruzados. 5 países. Eso es un error. Porque no quieren hacer nada, porque no, yo no quiero hacer nada, porque a mí no. Entonces, es decir, frente al planteamiento tiene los elementos, porque una postulación no es simplemente el presidente. Esa también, doctor Tomás, agregándole ahí a esa posición que tiene Dari, era también la segunda pregunta que le iba a hacer, porque yo decía al inicio del mandato del presidente de la República, yo decía, bueno, él tiene que generar cohesión gubernamental, partidaria y social. Y a mí me parece que su partido, la cohesión de su partido en torno a su figura como presidente de la República, que debería ser unánime, no ha sido. Y creo que esos factores pueden debilitar una futura repostulación del presidente. Yo creo que esa es una manera de ver las cosas y tenemos que estar abiertos a las diferentes formas de verla. Pero la política se mide en función de resultados. Okay. El ejercicio político se mide en función de hasta qué punto se llenan las expectativas de la gente por la cual tú fuiste electo. A Luis le eligieron para que luchara contra la corrupción. Ese fue su buque insignia. Lo ha hecho a plenitud. A Luis le lo eligieron por una... Usted sabe que tenga cuidado con eso, porque sabe que ese planteamiento entonces derrumba aquella posición del Ministerio Público Independiente. No, todo Es lo decir, si es contrario. Luis que está persiguiendo eso, el Ministerio No, Público no, no, Independiente. no, pero Hay que ¿quién? tener cuidado con esa estrategia. No, es que no hay que tener cuidado porque el tener un ministerio público es justamente otra de las preseas que puede Luis Abinader No, enseñar a porque la si el República Ministerio Público es Dominicana. independiente, no es el presidente que está persiguiendo la corrupción, es el Ministerio Público. No, pero el que independizó... Digo, pienso yo, no es... No, usted tiene razón, por eso que digo que depende cómo usted vea la cosa. Ok. Pero ¿quién cedió ese poder que tenía en sus manos para tener fiscales Ok. y procuradores generales que le fueran de su placer? ¿Quién lo cedió? Lo cedió Luis Abinader. Son los mismos que y están- ahora quiere y necesitamos la modificación constitucional para que ese cambio fundamental no tenga regreso. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, lo que se mide es eso. Luis está, en la percepción de la gente, está haciendo un gobierno que llenó todas las expectativas. Entonces, la oposición está totalmente en desbancada. ¿Entiendes? Sí, porque hay una oposición que está dividida y que todavía no tiene propuesta. El PLD es una fuerza con capacidad para crecer porque es una estructura grandísima, pero no tiene todavía candidato. Y el partido, la Fuerza del Pueblo, es un hombre que tuvo 12 años en el poder, que dejó muchas cosas mal hechas, que no se ha arrepentido de eso y que no tiene un partido fuerte. ¿Cuándo es que el Entonces, PRM en esa coyuntura le va a aparecer, va a ocurrir igual que con Nestalí Fuerte en Nueva York. Tenemos que invitarlo con más tiempo. ¿Usted sabe quién es Nestalí Fuerte en Nueva York? Sí. El presidente del PRM, que va a Yo repetir, lo conozco, Nestalí, amigo mío. claro, que va a repetir porque ha sido un excelente presidente del PRM. ¿Cuándo es que el PRM va a sentarse a decidir esa parte? Porque hay ¿Cuál, muchas voces, cuál? veo a Carolina que va a Nueva York y no mire para atrás, ¿Cuál y que parte, la cuál reelección, parte? y usted, ¿La parte de Nueva poder York? para el pueblo, no, la reelección. No, pero la reelección está resuelta. ¿Alguien tiene duda? Ah, bueno, no. pues Digo, de entonces que ya va no se Luis, sabe nada. de que va Luis a la Usted no me reelección. respondió. El presidente puede reelegirse con los funcionarios que tiene, para que hablemos en términos llanos. ¿No cree usted que tiene que hacer retomar y hacer un refresh de su gobierno? ¿Qué cambio usted realizaría? Yo cambiaría a los funcionarios que no han dado los resultados. ¿Cuáles son esos? No, yo lo dejaría Usted no tiene- a que fuera el presidente el que lo definiera, que tiene todas las herramientas para hacerlo. Pero evidentemente que sí. Yo no estoy diciendo que ya, quedándonos tranquilos, sin hacer nada, sin hacer algunos giros que conecten más exactamente con la estructura que tiene la responsabilidad de llevarlo, que es el PRM, yo no estoy diciendo eso.
Y el poder para el pueblo nace también como consecuencia de una necesidad. Don Tomás, muchas gracias. El de poder para el pueblo lo vamos a dejar por una segunda vuelta. ¿Usted sabe para qué? Porque hay una ley que le da poder al pueblo que se llama ley de referendo y nadie habla de eso. No, vamos a, la próxima lo vamos, no tenemos más tiempo. Ya no tenemos más tiempo. La próxima lo Sí, pero acuérdate de Nueva York, Sí. porque creo que nos están viendo. Bueno, Sí, sí, nos claro. están viendo, Sí, claro. claro. Gracias Claro. a don Tomás Hernández Alberto. Poder para el pueblo, procura la reelección del presidente Luis Abinader y él obviamente hizo los planteamientos aquí, ya le corresponde a ustedes hacer las evaluaciones. Vamos a una pequeña pausa. Gracias.